Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y que seguro va a generar muchas opiniones entre ustedes. Vamos a sumergirnos en las recientes declaraciones y la controversia que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir. Para aquellos que quizás no estén tan al día, Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones a nivel internacional, ha hecho unas declaraciones que han sido interpretadas como una crítica a su expareja y colega, Demet Özdemir. El título que estamos abordando hoy es precisamente una frase que se le atribuye o que resume la supuesta decepción de Can hacia Demet. ¿Qué te pasó? No eres tú. Esto nos abre la puerta a un debate fascinante sobre las relaciones en el ojo público, la evolución de los artistas y cómo las percepciones pueden cambiar. Estoy seguro de que este tema les va a interesar muchísimo, así que si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Así estarán al tanto de todas nuestras novedades y no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Vamos a empezar con este análisis. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue una de las más mediáticas y seguidas en Turquía, y posteriormente a nivel internacional, gracias al éxito de series como Erkencikus. Su química en pantalla traspasó la ficción, alimentando rumores y confirmaciones sobre un romance que mantuvo a los fans en vilo. Ambos actores se catapultaron a la fama, convirtiéndose en ídolos juveniles y obteniendo contratos en proyectos cada vez más ambiciosos. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del entretenimiento, las relaciones, tanto profesionales como personales, pueden ser efímeras o transformarse con el tiempo. Ahora, ¿qué ha llevado a la situación actual? Las presuntas críticas de Can Yaman a Demet Özdemir parecen surgir en un contexto donde él mismo ha experimentado un cambio significativo en su carrera. Can ha buscado expandir su mercado, trabajando en producciones italianas y demostrando un interés por explorar nuevos horizontes actorales y culturales. Este proceso de crecimiento y reinvención personal y profesional, aunque positivo para él, puede haber llevado a una reflexión sobre sus experiencias pasadas, incluyendo su relación con Demet. Las declaraciones exactas que han generado esta polémica no siempre son claras o pueden ser objeto de interpretación. Sin embargo, el espíritu de la frase ¿qué te pasó? No eres tú sugiere una decepción o una percepción de cambio en la persona a la que se dirige. Aplicado a Demet Özdemir, esto podría interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría referirse a cambios en su carrera o en su enfoque profesional. Quizás Can percibe que Demet se ha alejado de ciertos proyectos o de una dirección que él admiraba, o tal vez ha notado una evolución en su personalidad o en su forma de desenvolverse en la industria que no le resulta familiar o que le sorprende. Otra posible lectura es que Can se refiera a cambios más personales, a una diferencia en la forma en que Demet aborda su vida o sus relaciones, algo que para él, desde su perspectiva actual, le genera extrañeza. Es importante recordar que estas son interpretaciones basadas en el contexto mediático y en las palabras que se le atribuyen. No tenemos acceso directo a sus pensamientos más íntimos ni a la totalidad de la conversación. Para entender mejor esta situación, es crucial considerar la trayectoria de ambos. Demet Özdemir, al igual que Can, ha continuado construyendo una carrera sólida. Ha participado en proyectos exitosos y ha mantenido una presencia constante en la escena turca. Por otro lado, Can Yaman ha tomado un camino más internacional, buscando oportunidades en Europa y experimentando con diferentes roles. Este viaje de Can con sus viajes, aprendizaje de idiomas y adaptación a nuevas industrias, podría haberle dado una perspectiva diferente sobre las cosas, quizás idealizando o recordando de forma particular el periodo en el que compartió escena y vida con Demet. Las redes sociales y los medios de comunicación juegan un papel fundamental en amplificar este tipo de situaciones. Un rumor, una declaración ambigua, o una publicación aparentemente inocente pueden convertirse en un torbellino de especulaciones. Los fans de ambos actores, que todavía guardan un gran cariño por la pareja que formaron en Erkencikus, analizan cada detalle en busca de pistas. Para muchos, las palabras de Can pueden ser vistas como un recordatorio nostálgico de la relación, mientras que para otros, podrían interpretarse como una crítica directa y quizás innecesaria. Es fundamental abordar este tema con cautela. La vida personal de los artistas es en gran medida privada, y a menudo se ve distorsionada por la lente del público y los medios. Can Yaman, al igual que cualquier persona, tiene derecho a sus opiniones y a su evolución personal. Si él siente que Demet ha cambiado de una manera que le sorprende, es su vivencia.
Sin embargo, la forma en que estas opiniones trascienden al público puede tener un impacto. Podríamos preguntarnos, ¿qué significa para Kanyaman la frase «no eres tú»? ¿Se refiere a una pérdida de autenticidad, a un cambio en sus valores, o simplemente a una evolución natural que a él le cuesta asimilar? Es posible que Khan esté recordando la Demet que conoció durante su relación, y que la Demet actual, enfocada en su carrera, sus decisiones y quizás su vida privada, le resulte diferente. Las personas cambian, evolucionan, y es natural que lo hagan, especialmente en el vertiginoso mundo del estrellato. Por otro lado, es importante considerar la perspectiva de Demet. Ella, al igual que Khan, está viviendo su propia vida y construyendo su propio camino. Las presiones de la fama, las expectativas del público y las experiencias personales moldean a cualquier individuo. Si ella ha tomado decisiones que difieren de las que Khan pudo haber esperado, esto podría ser simplemente el resultado de su propio crecimiento y autonomía. Este tipo de controversias nos invitan a reflexionar sobre varios aspectos. Primero, la idealización de las relaciones en el mundo del espectáculo. Los fans a menudo se apegan a la química de las parejas en pantalla y desean que esa magia se extienda a la vida real y perdure para siempre. Cuando las cosas cambian, puede haber una sensación de decepción colectiva. Segundo, la presión a la que están sometidos los artistas. Cada palabra, cada gesto, cada relación es analizada al milímetro. Esto puede ser agotador y, sin duda, influye en cómo las personas se expresan o actúan. Tercero, la propia naturaleza del cambio. Todos cambiamos con el tiempo, aprendemos, crecemos y evolucionamos. Es un proceso humano fundamental. Quizás la frase de Kanyaman, más allá de ser una crítica directa, sea una expresión de nostalgia o de sorpresa ante la inevitable transformación de las personas. Es un recordatorio de que el tiempo pasa, las circunstancias cambian y nosotros también. Para Demet, estas declaraciones, si llegan a ella, podrían ser simplemente ruido en un mundo ya de por sí ruidoso, o quizás un motivo para reafirmar su propio camino y sus decisiones. Es interesante observar cómo estas figuras públicas, que una vez compartieron un vínculo tan íntimo, ahora parecen distanciarse con comentarios que generan debate. Nos muestra la complejidad de las relaciones, especialmente cuando están bajo el escrutinio constante de los medios y del público. ¿Son estas palabras una estrategia para generar conversación, o una genuina reflexión de Kanyaman sobre su pasado y su percepción actual de Demet? La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Para concluir nuestro análisis de hoy, hemos explorado las posibles interpretaciones y el contexto detrás de las supuestas críticas de Kanyaman a Demet Özdemir, resumidas en la frase «¿Qué te pasó? No eres tú». Hemos visto cómo esta situación se enmarca en la evolución de sus carreras, las presiones de la fama y la naturaleza cambiante de las relaciones. Es un recordatorio de que incluso las parejas más queridas en la pantalla pueden tomar caminos separados y que las personas, inevitablemente, evolucionan. La idealización de las relaciones y la constante observación mediática añaden capas de complejidad a estas dinámicas. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo y por su atención. Como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que las declaraciones de Khan son una crítica justa? ¿O consideran que es una reflexión personal sobre el cambio que no debería ser tan mediática? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa muchísimo leer sus puntos de vista y generar un diálogo constructivo. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más análisis sobre el mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Gracias de nuevo por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.